Sí, cuando se pone a trabajar y bajo la cobertura del Señor no hay problema allí. Damos gracias al Señor por los hermanos que están trabajando en ese campo blanco de los niños, ya en esa zona. Así que Dios bendiga a los tíos, tías y ahí a todos los que trabajan y de alguna manera participan. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, hemos estado en este libro, ha sido un libro que nos ha bendecido en estos días. El domingo pasado en la tarde estuvo el hermano René Molina compartiendo de este libro también, y lo hice el jueves también, y ahora nuevamente por esas casualidades de Dios, divinas casualidades, también corresponde entonces compartir de esto, ¿ya? Terminamos diciendo y hablando, ¿cierto?, en gratitud de nuestra salvación, ¿ya? ¿Cierto? Dijimos el día jueves que estábamos muy agradecidos por nuestra salvación, porque a veces la asumimos tan normal, tan natural, que dejamos de darle gracias cuando es el comienzo de toda nuestra vida espiritual. Todo comienza porque somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Todo comienza allí porque hemos recibido a Cristo nuestro Señor, y eso es maravilloso, ¿ya? Eso es glorioso. Entonces, porque queremos tener, ¿cierto? Queremos ser semejante a Él, queremos tener esta identidad gloriosa que Dios nos ha dado. Así que para nosotros es importante que podamos tener eso. Así que ojalá hayan hijos e hijas de Dios aquí. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay? Bien, eso es. Me alegra que usted tenga esa confianza y esa determinación. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y eso es importante, ¿ya? Pero para poder entonces vivir a semejanza de lo que Cristo quiere que vivamos, ¿cierto? Y que Dios desea con todo que nos parezcamos a Él, ¿cierto? Y vivir esa vida tan gloriosa, tan maravillosa, la de Dios, necesitamos nosotros también ser colaboradores, participativos de la vida que nos da el Señor. Bien decía Débora hace un momento atrás, ¿cierto, la hermana? En que si uno sabe hacer las cosas, tiene que hacerla bien. ¿Me dice amén? Tiene que hacerlo bien, ¿ya? Si uno sabe, tiene el conocimiento, uno no debe vivir de una manera diferente. Porque de repente esto es como... Es como inconsecuente, ¿no? De que digamos al Señor, te creo, Señor, y no hago lo que el Señor me dice. Eso es una inconsecuencia, ¿ya? ¿Cierto? Si creemos en lo que el Señor nos dice, debemos hacer lo que el Señor nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la única forma, es la única manera entonces de poder hacerlo. En este libro, ¿cierto?, en los versículos anteriores, se nos da claramente el estado de obediencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ya? Así que todo esto tiene un sentido de obediencia. Si Cristo está con nosotros y en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, es por causa de que obedeció, de que fue obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Él tenía clara la situación, él sabía para dónde iba, sabía cuál era su propósito, ¿ya? Y Dios lo había dicho a través de los profetas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dice amén? Y eso es algo que Dios lo tenía determinado, ¿cierto? Y lo había dicho, ya había anunciado que Él venía, que Jesucristo, el Mesías, ¿cierto?, el deseado de las naciones, este lucero de la mañana, iba a venir, iba a ser alguien real en medio de la humanidad. Eso estaba determinado, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, el Señor, nuestro Cristo, teniendo clara la identidad, teniendo claro el propósito, teniendo claro su camino, ¿cierto?, nada le prohibió llegar a su destino, nada, absolutamente nada. ¿Ya? Por eso la obediencia en Él fue expuesta de una forma tan fuerte, ¿no?, como es la muerte. Dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso fue así, ¿ya? Y Pablo, tomando en cuenta este sacrificio vivo, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para nosotros es ganancia, es salvación. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces, porque Pablo sabía que Cristo había sido obediente hasta las últimas circunstancias y consecuencias en su vida. No así algunos que a lo mejor quisieron seguirle, no también aquellos que hacían proselitismo religioso, ¿cierto?, para que creyeran en los dogmas o en la forma en que ellos determinaban hacer las cosas. Ya como eran los fariseos y todos aquellos que estaban en ese entorno religioso, que hablaban y que siempre querían confrontar a Cristo, ¿cierto?, y decirle algunas verdades y hacerlo equivocarse cuando no pudieron nunca. Por eso el Señor, en un momento tan importante dentro de la Escritura, de los Evangelios, el Señor reprende a Pedro, reprende a Pedro fuertemente, porque no era Pedro el que estaba allí, sino que era Satanás. Pero ¿por qué lo reprendes? Porque quiere ser un obstáculo
para obedecer. ¿Me entiende? Y aquí hay una lección para nosotros, ¿ya? Todo aquello que le impida a usted obedecer, repréndalo. Repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya, mejor no haga caso, no tome en cuenta lo que le dicen. Porque si no le enseñan a obedecer a Cristo, ¿a quién le están enseñando a obedecer? A Satanás. A Satanás. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y entonces usted tiene que tener claro esto. Usted va a llegar al cielo. Usted va a llegar a la presencia del Señor. Usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que ser obediente. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios ha determinado para nuestra vida. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces vamos a colaborar, a cooperar con nuestra vida en el proceso de esta, obedeciendo a Dios, como Cristo lo hizo. ¿Ya? Y no solamente Cristo obedeció a Dios cada vez que Dios llamó a alguien. Estos fueron obedientes. Allá tiene a Noé, por ejemplo, ¿cierto? Que le dijo que hiciera un arca, y el hombre, sin decir nada en contra de la orden, decirle de dónde sacó la madera y que nada, él obedeció. Él obedeció. ¿Cuántos dicen amén? Luego llama a uno de una tierra que es bastante difícil, idólatra, donde, cierto, hacían sacrificio de niños o de seres humanos, cierto, de Ur de los Caldeos. Llama nada menos que a Abraham, el padre de la fe. Y este hombre obedeció. ¿Me entiende? Abraham fue obediente al llamado de Dios. ¿Me dice amén? Bueno, cada instancia, si usted está viendo, y cada hombre tuvo que vivir, ¿cierto?, siendo probado en esta obediencia. Cada vez que Dios dice algo, tú eres probado en la obediencia. Cada vez que el Señor te dice algo a ti, tú eres probado en la obediencia. ¿Me entiendes? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, ¿cierto?, desconsideramos lo que Dios nos dice y queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos hacer, lo que nos trae a nosotros tranquilidad, gozo, alegría. Ni aunque sea esto para el Señor, lo primero, obedece lo que Dios te dice. Todo lo que Dios te diga debes tenerlo como un grado, ¿cierto?, de suma importancia. Vivir la vida de Cristo, tener la identidad de Cristo, como Pablo bien lo señaló, ¿cierto? Dijo, ya no vivo yo. El hombre era obediente. El hombre era obediente. ¿Ya? El hombre, cuando se defendió, siempre el argumento de la defensa de él era por la causa de Cristo, por la causa de Cristo, por la causa de Cristo. ¿Ya? Nada más que por eso. Pablo no hizo las cosas incorrectamente, a pesar de que tenía una lucha interna dentro de sí, ¿cierto? De querer hacer el bien y a veces no poder hacerlo. ¿Ya? Pero aún así el hombre se mantuvo muy firmemente en su deseo de ser obediente. Entonces, la similitud de un hombre lleno del Señor, de una mujer llena de Cristo, llena de Dios, es que una persona está viviendo conforme, ¿cierto?, a la obediencia de que le crea a la palabra de Dios. Si usted le cree a la palabra, usted va a vivir lo que dice, ¿ya? Lo que la palabra del Señor dice. Porque nosotros, y vuelvo a repetirlo, nos importan muchas veces los dones, ¿cierto?, los carismas del Espíritu. No está mal, está bien. Y dale gracias a Dios que te los dio. ¿Me dice amén? Pero en obediencia a Él, no en beneplácito propio tuyo, no en el deseo de sentirte tú bien, sino en el deseo de que Cristo sea glorificado en todo. Y eso entonces es causa de la obediencia, ¿ya? Y esto es lo que necesitamos hacer. Muchas veces somos un tantito porfiados o testarudos o insistentes, ¿ya?, en que nosotros queremos cambiar las cosas. Tú no puedes cambiar nada, yo no puedo cambiar nada, solo hay uno que cambia todo y es Cristo el Señor. Es nuestro Dios. Él tiene el poder para cambiar todas las circunstancias. ¿Quieres vivir un poquito más feliz? No te hagas problema por lo que no puedes hacer. ¿Te has dado cuenta que somos tosudos en eso? Queremos cambiar las cosas cuando no podemos cambiarlas. ¿Ya? No, es que tiene que haber una forma, tiene que haber una manera. Cuidado, hay cosas que de verdad no vas a poder hacer. ¿Ya? No vas a poder hacer. Y en eso a veces te lleva la vida tratando de cambiar eso. ¿Ya? Y para que seas un poco más feliz y menos preocupado de eso, ¿cierto?, determina que el Señor haga todo lo que Él quiere hacer en tu vida y en la vida de los demás también. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, tenemos que ser cooperadores o colaboradores de esta gracia que Dios nos ha dado. Bien, hermano. Entonces, necesitamos ser obedientes como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ser obediente como el Señor. Oiga, esto es tan precioso. ¿Ya? Me gustaría oír la voz de Dios.
De esta manera, como el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a Él oíd. Oh, Dios. Qué glorioso es eso, hermano. Qué precioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Es lindo eso. Es algo gratificante espiritualmente que Dios pueda decir eso de un hijo. Lo dijo claro de su Hijo, Jesucristo. Y lo dijo en un momento en que Jesús fue obediente. Estaba la obediencia ahí. ¿Qué pasó entre Juan y Jesús? Estos primos, ¿cierto? Conociéndose, pero uno conoció o reconoció la autoridad. Le dijo, ¿cómo quieres que yo te bautice a ti cuando tú eres mayor que yo? Juan reconoció a Jesucristo como superior a él. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer. Hermano amado, cuando alguien sabe lo que tiene que hacer y no es obediente, es necio. Es necio. Jesús dijo, no, Juan, no, deja que se cumpla. Está determinado que así se hace y así debe hacerse. Ni Dios mismo pasó por alto su propia palabra. ¿Me entiende? Jesús no pasó por alto eso, aún asumiendo él la autoridad. Entonces Jesús cada vez que planteó algo que tenía que él hacer, lo hizo. Lo hizo sin ningún miramiento de nadie, de lo que le dijeran o de los comentarios que podía levantarse. Nada. Lo hizo y así acabó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esta manera, deseosos de ser obedientes. ¿Cuántos están deseosos de ser obedientes? ¿Ya? Que nos cuesta, sí que nos cuesta. ¿Sí? Claro que nos cuesta. ¿Cuántas veces usted ora y dice, Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas, y después sale haciendo lo que usted quiere? ¿Ve? Usted ayuda y dice, Señor, voy a hacer, ¿y después qué? Desde este día voy a empezar a orar, Señor. ¿Y qué pasa? Entonces, he ahí las situaciones de la obediencia. La obediencia te va a llevar a hacer lo que tú dices y lo que Dios te dice. Te va a empujar, te va a animar. Dice, no, si el Señor dice, yo lo voy a hacer. Si Dios me dijo, yo lo voy a hacer. Si está en su palabra, yo lo voy a hacer. Mire, imagínense. Piensen esto. Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba en caos. Así estaba. Simple y sencillamente caótico. Todo estaba en caos. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Y qué hace Dios? Si usted empieza a leer, va a ver que el Señor empieza a hacer la creación. Que pone todo en orden. ¿Cierto? Que empieza a poner las cosas en orden. Pero había un caos. ¿Ya? ¿Qué fue lo que sucedió? Dios determinó, ¿cierto?, a través de su palabra, que la palabra que tenía poder fuese, ¿cierto?, la que empiece a realizar todo lo creativo. Entonces, Dios nos enseña allí que su palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es poderosa. Y Él decreta la palabra y dice, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Me entiendes? En la palabra estaba la obediencia. Y el efecto que producía la palabra era por causa de la obediencia, del poder de aquel que lo mandaba y lo determinaba. Entonces, nosotros leemos la palabra, pero no la obedecemos. Mejor dicho, dejamos truncado el poder de Dios. Lo paralizamos. Cuando no debiera ser así. No debiera ser así. Hermanos amados, si la Escritura te dice, ama a tu esposa, ¿por qué no la ama? Ay, aquí hay algunos que les pegué, parece. No hay ninguna amén aquí. Ya, pues, echa una ayudadita, pues. Claro que sí. Ya. No murmuren, no discutan, no hagan esto. Tanta cosa que nos dice la Escritura, ¿sí o no? Y nosotros anulamos la palabra cuando no le hacemos caso. Si, hermano, ¿usted cree por qué Jesús escribe o inspira a los escritores, mejor dicho, a decirnos esto a través de ella? ¿Ya? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué pregunta hizo? ¿Qué buscará el Señor? Fe. Hallará fe.
Que hallará a alguien que le crea. Mejor dicho, yo creo que el Señor, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que me haya creído? Que permite que mi palabra haga lo que tiene que hacer. Porque el Señor pone en duda, nos pone en duda allí a nosotros, los que decimos creer y no hacemos. Dile al que está a tu lado, sé obediente, dile. Yo desde este día lo voy a hacer más. Vamos, animémonos. Porque en nosotros está la vida de Dios. En nosotros está la vida de Dios. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mejor dicho, ¿dónde estaba la vida de Dios? En la persona de Jesucristo. En la persona de Cristo estaba la vida de Dios. ¿Me entiendes? Y eso es lo que queremos llevar nosotros. Esta vida gloriosa, esta vida sobrenatural, esta vida poderosa que tiene Dios. No para creernos. No para sentirnos mejores que otros. No es por vanagloria, no es por nada, hermano. Es para honrar y glorificar el nombre del Señor. Es para darle a Él toda la gloria. ¿Me dice amén? Entonces la obediencia es fundamental, mi querido Watson. Es extraordinariamente necesario ser obediente. ¿Qué es lo que más nosotros hacemos desde pequeño? ¿Cierto? Si somos adultos, enseñar al más pequeño que obedezca. ¿Me entiendes? Pero si nuestros hijos nos ven hacer algo malo, lo harán también. Vivirán de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? Pues unas cosas que aprendí con mis hijos pequeñitos es nunca prometerle nada. Nunca prometerle nada. Porque no está en mí la seguridad, está en aquel Dios eterno. ¿Entiendes? Y a Él le creo. Si yo puedo hacerlo, lo haré. Punto. Y eso es diferente, distinto. Porque los chicos se imaginan y tienen mucha ilusión y uno los defrauda. Y uno como padre no debe defraudar a sus hijos. ¿Dice amén? Mi Padre, que está en los cielos, no ha defraudado a sus hijos. No defrauda a sus hijos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no defraudará a nadie. No te va a defraudar. Así que tómate en esto, agárrate de esta manera y créele a Dios. Créele a Dios. Dios va a hacer algo extraordinario. Pero busca algo en nosotros. ¿Qué es lo que busca? Obediencia. Obediencia. Nada más que obedecer. ¿Me dice amén? Entonces Pablo nos enseña, y ahora entramos a los versículos. ¿Ya? El versículo 12 del capítulo 2 dice así. Por tanto, a consecuencia de haber enseñado la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, según los versículos del 1 en adelante hasta el 11, de la humillación de Cristo y de cómo Cristo iba a ser, ¿cierto?, un día exaltado y que toda lengua iba a confesar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Me dice amén? Dice, por tanto, en ese grado y en esa circunstancia en que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por tanto, dice Pablo, amados míos, ¿ya? Acción del corazón pastoral de Pablo, ¿cierto? Amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. ¿Ya? Pablo resalta una característica de estos hermanos de Filipo, que es obedecer. Obedecer. Y recuerde que a él le daba gozo, le daba alegría, daba muchas gracias. Y aquí donde escribe, cierto, que se regocije la gente, que se alegre la gente. Él oraba dándole gracias a Dios por los hermanos de Filipo, por su forma de dar, de colaborar, etcétera, etcétera, con el reino, cierto, orando por él también y todas las cosas. Entonces él dice, cierto, que como siempre habéis obedecido. ¿Ya? ¿Cierto? Esto es algo que permanece en la vida de uno. Cuando uno ve a un creyente, hermano, y puede ver a Cristo en ese creyente, uno tiene que decir, este siempre ha obedecido. Este siempre ha obedecido. ¿Me dice amén? Este es un verdadero hijo de Dios porque obedece. Hace caso a lo que la Escritura dice. ¿Ya? Porque muchas veces buscamos formas nosotros de que Dios nos conteste lo que le pedimos. Podemos hacer largas oraciones. Podemos retirarnos solo para que Dios nos escuche a nosotros solos.
¿Me entiendes? Podemos hacer muchas otras cosas, ayuno y cosas por el estilo, para que Dios nos oiga. Pero Él sabe que muchas veces nos habló y fuimos desobedientes. Y Él quiere que nosotros tengamos ese parecido a su Hijo. Recuerde que Dios tiene un Hijo, el único. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y es Jesucristo el Señor. Entonces Él busca lo mismo que encontró en su Hijo, lo busca en nosotros. Lo busca en nosotros. ¿Ya? Entonces, el parecernos a Cristo, y sigo siendo porfiado, espérate un poquito. ¿Soy o no soy? ¿Me entiendes? No, debo serlo, debo hacerlo y serlo. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, debo hacerlo, voy a vivirlo obedientemente. ¿Ya? Como siempre habéis obedecido. Y esta es una virtud de un hombre que tiene, ¿cierto?, las características de hombre espiritual. En Cristo estaban todos los dones. Estaba toda la gloria de Dios en Él. Y Él fue obediente como nadie lo fue. Obedeció y obedeció y obedeció. ¿Dice amén? Entonces esto es lo que nosotros también debemos hacer. Sigo. No como en mi presencia solamente. Pablo está hablando de alguien que los vio obedecer. ¿Ya? Algunos pueden dar testimonio de sus hijos que son obedientes. Chuta, hay uno nomás que dijo amén. Los hijos son porfiados. Cabros chicos porfiados. ¿Cómo haber uno de papá, no una mamá que diga, no, mi hijo es obediente? Ahora, ¿de quién es responsabilidad que el hijo sea un desobediente? ¿Y por qué será? Porque yo también soy desobediente. Y llegamos al... Entonces eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? ¿O cuántos queremos parecernos a Cristo? Claro, sí cuesta, pues. Claro que sí. Claro que sí. Pero dele gracias al Señor. Entonces Pablo decía, yo vi a estos hombres, a estas mujeres, a este pueblo ser obediente. Cuando yo estuve con ellos, los vi que ellos hacían lo que el Señor decía que hicieran. Y les enseñaba. Por eso Pablo después del capítulo 3 dice, no me importa volver a repetirles. No me canso, dice, no me canso de volver a decirles las mismas cosas. No. Porque lo que más quería Pablo era la salvación de sus almas. La salvación de sus almas. Su hijo o nosotros cuando éramos pequeñitos y los papás nos corregían, nosotros nunca entendíamos a esa edad que era por el bien nuestro. Nosotros siempre decimos, papá, es que mi papá es que es muy viejo, no piensa, no cambia la onda. Yo no todo lo reclamaba. No, quiere que me acueste con la gallina a las 7 de la tarde. Para aquellos que no conocen en el campo pasa eso, a las 7 de la tarde se acuesta la gallina. ¿Me entiendes? No. Entonces, eso es lo que sucede. Y estas son las cosas que no calzan en esto. Aquí no. Aquí este hombre vio a esta gente vivir obedeciendo a Dios. ¿Dice amén? Segunda cosa que encuentra aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente. ¿Ya? Sino, dice, mucho más. Ahora en mi ausencia. ¿Ya? Usted sabe, papá, que nosotros queremos que a nuestros hijos no le pase nada malo. Y quisiéramos que nunca le ocurrieran cosas malas porque de alguna forma si la vivimos nosotros no queremos que ellos vivan el cuadro o pasen por esa situación porque es muy complicada. ¿Cierto? Y en ese aspecto nosotros tratamos de enseñarle a nuestros hijos que se porten de la mejor forma posible. Pero cuando estamos ausentes, usted sabe que uno puede hacer una maldad en un segundo. No necesita mucho tiempo para hacer lo malo. Y en cualquier parte, el escenario para hacer maldades es cualquiera. Es cualquiera. No hay lugar que uno pueda estar simplemente haciendo lo bueno. No. Cualquier lugar puede usted hacer lo malo, desarrollar la maldad. ¿Ya? Y entonces Pablo decía, no solamente en mi ausencia, ¿ya? Mucho más en mi ausencia. Ustedes son más obedientes cuando yo no estoy con ustedes. Cuando yo no lo estoy vigilando, cuando yo no estoy ahí. Ustedes son más obedientes. Porque los principios que Pablo había enseñado a los filipenses era algo maravilloso. Y eso era lo que capacitaba a los filipenses ser hombres y mujeres, ¿cierto?, que sirvieran al Señor obedientemente.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñemos principios en el hogar y va a ver que sus hijos, aunque estén solos, un día esos principios el Espíritu Santo los va a recordar. Y cuando caigan en lo malo, el Espíritu Santo va a decir, ¿te acuerdas lo que te dijo tu mamá? ¿Te acuerdas lo que te enseñó tu papá? ¿Te acuerdas lo que leíste en la Biblia? Y eso va a ser así. ¿Me dice amén? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar nosotros para que ellos se arraiguen en un principio de obediencia y sean personas obedientes. Tercera cosa que aquí dice, ocupaos. Ocúpese. ¿Ocúpese en qué? En vuestra salvación. ¿Qué tiene que ver la salvación con la obediencia? Demasiado. Demasiado. ¿Me entiende? Entiendo, usted también entiende que el Espíritu Santo viene, lo redime, le hace entender que usted necesita ser salvo. Eso es verdad. Y damos gracias por eso. Pero para que yo mantenga esa salvación viva en mi vida, ¿cierto? Debo guardarme de cosas que sé que me van a contaminar, que muy posiblemente me hagan hasta perder la salvación, porque me retroceden y al último me aburro y encuentro todo latoso y aburrido y religioso. Cuando mi salvación no depende de cómo esté un culto, de cuánta presencia hay o no hay presencia, depende de lo que yo hago con respecto a mi salvación. Eso es diferente. Eso es diferente. Y usted va a encontrar entonces que allí tiene que usted preocuparse. No dice Pablo, yo me voy, cuando yo llegue allá me voy a preocupar de usted. No dice. No dice eso. Dice, ocupaos. Trabajen. Ya. En esta labor tan trascendente y importante que es vuestra salvación. Que es vuestra salvación. ¿Ya? Entonces, por eso allá en Hebreos entendemos que dice que debemos, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? ¿Cómo? Si esto fue algo extraordinario, maravilloso. No sé cuántos se alegran por ser salvo en esta hora. O cuando viene la alegría, ¿usted se alegra simplemente porque Dios le responde? ¿Está contento porque solamente Dios le responde? Porque solamente Dios le cuida, Dios. ¿Estás contento por eso? Eso es terrenal, eso es natural, circunstancial, pasa un tiempo y se va a acabar, hermano. Usted cuando llegue allá es eterno, es eterno. Esa salvación es eterna. Y tiene que gustarla desde el día de hoy para que cuando llegue allá siga gozándose y alegrándose por eso. Porque el Señor va a venir. No le quepa ninguna duda. Él va a venir. ¿Ya? Y no lo tenga por tardanza. No, si me queda tiempo todavía. ¿Cuántos de ustedes cuando alguien le predicó del evangelio dijeron, no, es que soy muy joven? Hay un par por allí, Es que no me queda mucho tiempo. Usted sabe que eso es media verdad nomás. Uno lo dice por la edad, pero no sabe lo que espera mañana. Nada más que eso. Y dele gracias a Dios a aquellos que están jovencitos o aquellos que han conocido a Cristo jovencitos. Démosle gracias al Señor por ello. Porque de verdad no hemos perdido nuestra vida, sino que la hemos hallado. En Cristo hemos hallado la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuidemos esta salvación tan grande. Cuidemos esta salvación. Dice, con temor y temblor. O sea, actos reverentes, actos de amor, actos maravillosos. Recuerde que Dios lo ama. Recuerda que Dios está lleno de amor contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Y eso es todo, entonces lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo voy a desperdiciarla? ¿Cómo voy a dejarla? No, yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero vivir como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a estar esto con temor y temblor. Lo voy a hacer con reverencia. Lo voy a hacer, ¿cierto? Creyendo. No, yo voy a temer, pero que pueda perder mi alma. Ese es el temor máximo que debemos tener. De perder nuestra alma. Porque dice la Escritura que es pérdida tal. No hay cosa más grande en valor que le da la Escritura que tú pierdas tu alma. Y si la pierdes, dice que es pérdida tal, que mejor dicho, no se puede recuperar. Por eso, si le habéis conocido, no retrocedas, avanza. Avanza con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No temas, no retrocedas. ¿Me dice amén? Bien, versículo 13, vamos. Porque Dios, ¿quién es? Dios, diga Dios. Dios, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, aquí está claro. Pablo decía, yo doy testimonio por ellos. Yo vi cuando estuve presente que ustedes obedecían a Dios. Pero quiero decir una cosa. Lo que en ustedes se producía como acto de obediencia era lo que Dios hizo. Dios hizo algo en ustedes y ustedes obedecieron. ¿Ya? Y luego, en virtud de la obediencia, ustedes hicieron. El querer y el hacer. El querer y el hacer. O sea, el conocimiento te dice lo que tienes que hacer. Pero no quiere decir que lo hiciste. Tienes que accionar para hacerlo. Accionar. Y eso es lo que Dios hace. Dios hace. Dios es el que cambia una persona. Dios es el que la constituye por Cristo. Dios es el que la transforma. Dios es el que dijo, cierto, que le iba a dar el Espíritu. Todo lo ha hecho Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo ha hecho Él para su gloria. Para glorificar su nombre. Para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Sí, ciertamente. Sí, ciertamente el bien es para nosotros. Porque déjame decir una cosa. Todo lo que Dios te dice que tú hagas, el único que sale favorecido de hacerlo, somos nosotros. Somos nosotros. Dios sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque lo renieguen, aunque lo maldigan, aunque digan que no existe, Él sigue existiendo. Si no importa que haya gente que no le crea, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo sigue siendo el Hijo de Dios. Aunque hay algunos que lo pueden estar esperando, pero ya vino, ya está. Ya estuvo en esta tierra y ahora está a la diestra del Padre Dios. Por lo tanto, nosotros creemos eso. Y eso es lo que nos sujetamos en esta hora. Por eso es importante la salvación. Ya, lo aprendí un día escuchando a alguien hablar de la salvación. Es como el nacimiento del niño. Los 3 primeros días de alguien recién nacido son sumamente importantes. 72 horas. Las primeras 72 horas de todo un nacido es muy importante. Cuando nacen un poquito amarillos, ¿cierto? Y ahí los dejan en observación. Si tienen algún problema, esos 3 días son muy importantes. Para que la vida se sujete sobre ese cuerpo. ¿Ya? Así también nos pasa a nosotros. Dios quiere sujetar su vida en nosotros. ¿Me entiende? Y quiere que nosotros podamos colaborar y cooperar. ¿Quién no quiere tener la vida de Dios cuando ya lo ha conocido? Todos queremos más. Todos deseamos más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que esa vida ciertamente sea un ejercicio permanente. No un acto religioso. No así nomás, no. Y entonces dice Dios, ya, yo pongo en vosotros, y cierto, el querer como el hacer. Ya. Pero aquí hay algo de Dios. Es mi voluntad. Es la voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios es que yo sea obediente. Ah, Dios, ¿ves? Eso es lo que Él quiere. Que obedeciendo, ¿cierto? Escuchemos y hagamos. ¿Ya? Porque es su voluntad. Y su voluntad dice aquí es buena. Buena, diga buena. Por lo tanto, entonces, cuando Dios te pide algo que para ti no te gusta, no quieres, no deseas hacerlo, tú tienes que pensar que lo que Dios te está pidiendo es bueno. Es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y tú vas a verlo. Aunque no le veas nada bueno, es Dios el que lo ve. Y lo vas a entender claramente. Lo vas a entender claramente. ¿Me dice amén? Entonces, de esta forma. Ahora, ¿cómo yo entonces puedo colaborar con Dios? ¿Cómo puedo entonces hacer que esto sea una realidad en mi vida? Tenemos 3 cosas que vamos a ver rápidamente. La primera es formado, la segunda es transformado y la tercera es conformado. 3 cosas para vivir una vida de Dios. Para que Cristo se haga una realidad en nosotros. ¿Me dice amén? Si usted puede obedecer a este sentir de Dios en estas áreas, usted va a vivir, ¿cierto?, la vida que Cristo ha formado en usted. Lo que Cristo va a hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo mismo cuando nace un bebé. En la mañana lo dije, ¿cierto? Lo mismo. Usted viene, pone un embrión, está siendo formado. No ve nada todavía, ¿cierto? En la mañana me dijo alguien, y yo le dije, ¿cómo está tu embarazo? Ah, sí, aquí está, no sé, me dijo el nombre de la niña, ¿ya? ¿Cierto? Que ya está transformado.
De algo que no se sabía qué sexo tenía, luego se transforma en alguien que ya es visualizado y se puede decir, mira, tiene tantas. Y hoy día, ¿cierto? Esta fotografía, ¿cuánto se llaman? En 3D, ¿cierto? Donde el niño se ve hasta que si se chupa el dedo o no se chupa el dedo, ¿cierto? Y ahí se ve todo, ¿ya? Allí se ve esa transformación, ¿ya? Y luego entonces cuando ya la criatura está en las manos de los padres, está conformado. Y conformado es semejante a. ¿Ya? Semejante a. ¿Qué es lo primero que usted le ha dicho a alguien que nació y usted le fue a ver a la maternidad o tuvo esa posibilidad de decirle a los pocos días, ¡ay, qué lindo tu bebé! Se parece al lechero. No, perdón, se parece al papá o a la mamá. ¿Me dice amén? Capaz que el papá y la mamá eran el lechero, no sé. Bien, entonces, allí está entonces porque fue conformado, ya está la criatura, está con todo, ¿no? ¿Cierto? Porque en la transformación lo que pasa es que se están creciendo, ¿cierto? Sus deditos, las manos, todos los pulmones están madurando, están teniendo toda la fortaleza como para luego respirar por sí solo, ¿ya? O sí sola. Así que eso es algo, entonces es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Primeramente que nada nos ha de formar, nos forma. A través, ¿cierto?, de entender, del conocimiento y de las cosas que de verdad necesitamos, ¿ya?, ser formados. Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ya? Buen texto, ¿no? O sea, anótelo. O sea, ¿cierto? Es lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas, dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sentir dolores de parto. O sea, cuando le dio a luz, cuando le entregó la palabra, ¿cierto? Porque lo hace así, sentir como dolor de parto. ¿Ya? Pero ahora está esperando sentir toda esa aflicción hasta que Cristo sea formado en aquellos hermanos. Lo que pasa es que en Gálatas estaba el serio problema de la fe y de la circuncisión o de la ley. La fe y la ley. Era fuerte, era difícil, complicado. Y él sufrió mucho para que los hermanos, ¿cierto?, los gentiles, fuesen tenidos en cuenta de que eran hijos de Dios. Porque habían sido formados por Cristo, ¿ya? Y que habían recibido a Cristo en sus corazones. ¿Me dice amén? Entonces, allí está lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Y podemos encontrarlo. Ya, formado conforme a Cristo. Cristo se ha formado. Y esto no es fácil. Esto nos va a llevar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a llevar toda la vida. Pero, diga, un día será. Porque un día vas a estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Eso es, ya. Lo segundo que teníamos, ¿cierto?, allí en la palabra era la transformación. Tenemos un versículo acá de 2 de Corintios 3:18. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos, dice, transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta usted? Nótese por favor lo que dice. Somos transformados a cara descubierta. Ya le vamos a ver. Vamos a tener el privilegio de verle. Y veremos su gloria. La gloria del Señor, esa transformación nos va a permitir. Usted sabe que esta carnecita no puede entrar al reino de los cielos. No va a poder llegar allá a la eternidad. Tiene que ser transformada. ¿Ya? Y lo que vamos a ver es la gloria de Él. La gloria. ¿Ya? La gloria del Señor. ¿Ya? ¿Quién es este Rey de gloria? Salmo 24. ¿Quién es? Salmo 24. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová dice. Este es el Rey de la gloria. ¿Ya? Este es el Rey de la gloria. Ya, si hay gloria es porque Dios la creó. ¿Ya? Lea el Salmo 24. Se abren las puertas. Hay todo un tremendo ejemplo allí de cómo es la magnificencia de Dios sobre lo que está sucediendo en ese lugar. Cómo es reconocido Dios en ese salmo. ¿Ya? Es glorioso. Así que vamos a ser transformados. Primero vamos a ser formados o conformados, ¿ya?, a la imagen de Cristo. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, vamos a ser transformados para que esa imagen de Dios sea una imagen de gloria. ¿Ya? Como por el Espíritu del Señor.
Y tercero teníamos la transformación, ¿cierto? ¿Cómo entonces íbamos a ser conformados a esta transformación gloriosa y maravillosa? El texto bíblico está en 1 de Juan 3:2. Ya, 3:2. Y dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. Oh, gracias. Me quedé en silencio. ¿Quién decía amén? ¿Quién se cree hijo de Dios ahora? Amén. Claro, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos? Juan lo decía: amados, ahora somos hijos de Dios. Y esto está muy relacionado con Juan 1:12, donde dice que Dios nos dio autoridad de ser llamados. Entonces Juan no se olvidó que éramos hijos de Dios. Amados, le dijo, escribiéndole a ellos, dice: somos ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ahora. Que digan amén los de ahora, los que son hijos de Dios. Amén, eso es. ¿Ya? Pero, seguimos leyendo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si usted encuentra a un ser, a un creyente, a un hijo de Dios que le ha bendecido, que le ha dado palabra, que ha estado con usted, que le ha ayudado en todo, eso no es nada. Porque todavía no se ha manifestado ese en qué es lo que va a hacer. Oh, Dios. Dios va a hacer cosas gloriosas. ¿Cuántos dicen amén? Él va a llevar muchos hijos a su gloria. Él va a llevar muchos hijos a su gloria. Dios va a llevar muchos hijos a su gloria. ¿Pero qué? Si alguien debe saberse el texto. Eso es conforme a Jesucristo. Hermano, no cualquiera se va para arriba. Si esto no es la cuestión de los 101 dálmatas, que los perritos buenos sean para arriba. No, hermanos, esto no es así. Uno pasa un carro fúnebre que muy penoso, será muy triste, y alguien le puede decir: no, es que él se fue al cielo, y eso no lo sabe él. Está bien que lo diga, porque el deseo de todo ser humano es irse al cielo, pero el Señor no lleva a cualquiera al cielo. Mírate, cuidado, no te lleva cualquiera. ¿A quién lleva arriba? A los hijos. A los hijos. El Señor va a llevar a los hijos. Y los hijos de Dios son obedientes. Es que cómo el pastor pecó, y cómo el obispo, y cómo este otro. ¿Y quién te dijo que esos eran los hijos de Dios? Dios mostró un solo hijo. Y ese es Jesucristo. Si cuando usted me quiera ver cosas malas, me las va a encontrar. Si usted me quiere ver errores, me los va a encontrar. Si usted mira a su esposo, a su esposa, y a quien quiere y a quien ama, lo va a encontrar. En quien no va a encontrar ninguna falta es en ese que no pecó. En ese Cristo, ¿cuánto dicen amén? En ese Cristo glorioso. A Él tienes que parecerte, a Él, no a mí, a Él. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, esto es lo que pasa. Es que no me voy de esta iglesia porque no me... Y hermano, si usted no vino a mirar a nadie, usted vino a alabar a Cristo. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Hugo iremos, a la denominación tanto. ¿Dónde está ese pastor? ¿Dónde? No. Usted vino a adorar a Dios. Hermano, hay muchos lugares, pero hay una sola que es la casa de Dios. Hay muchos lugares, pero aquí hay una casa de Dios. Este es un lugar de casa de Dios. Es puerta del cielo. Es para alabar a Cristo el Señor. Alguien diga amén. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Mire, para que más ganas te dé, tenme estos dos versículos ahí. Póneme, Belencito, al Filipenses 3:21. Nótese, por favor, ¿por qué el Señor quiere llevarnos y quiere cambiarnos y quiere transformarnos y quiere hacernos conformes, ¿cierto? O de esa manera como Cristo. Nótese, por favor. Dice: el cual transformará el cuerpo de ¿qué? Este es un cuerpo de humillación, y por mucho que te bañes y te perfumes y compres los perfumes más caros y te compres linda ropa, qué bien merecido te lo tienes. No estoy diciendo que eso es malo. El problema no está allí. El problema es lo que Dios ve de nosotros. Ve que este cuerpo es un cuerpo de humillación, porque es un cuerpo de pecado. ¿Me dice amén o no?
razón tenía el salmista de decir, oh, tus ojos vieron mi embrión. Claro. Todavía ese ser era insoluto en el sentido de qué es lo que era. Pero ya Dios lo había visto. Ya Dios sabía qué es lo que iba a hacer. Oh, ¿cuántos dicen amén? Por eso no estamos de acuerdo con el aborto. Porque ellos no son Dios. El hombre no es Dios para determinar. Ni aún tu derecho no es derecho, sino el derecho de Dios. Es el dador de la vida, ¿sí o no? Es el dador de la vida. Que el científico, que esto, que el embarazo aquí, hermanos amados, es causa del pecado, causa de la maldad. Por eso salen así los niños. Yo no soy Dios, ni nunca me he creído. La hora que soy Dios, no hay ninguno de ustedes aquí. No. Bendito. Diga, gracias, Señor. Diga, gracias, Señor, porque el pastor Hugo no es Dios. Denle un aplauso a Cristo. Si Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. De sobremanera te ama y nos ama a todos. ¿Tu cuerpo cómo es entonces? Un cuerpo de humillación. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer Él con este cuerpo? Transformarlo. 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 Esto es igual, hermano, que tomar, por ejemplo, a alguien andrajoso, sucio, ¿me entiendes? Barba larga, pelo todo, ¿cierto? Enredado y sucio. Y usted viene y lo trae y se lo pasa a los expertos. Los bañan, los lavan, ¿cierto? Le cortan el cabello, le ponen, sacan la barba, todo eso, y le ponen un traje diferente. Antes nadie quería ponerse al lado de él. Ahora, y le pregunto, ¿y qué perfume te echaste? Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Dime que alguno no te ha dicho, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser como tú. Si has mostrado a Cristo, más de alguien te va a preguntar, me gustaría ser como tú. Me gustaría alegrarme como tú. Oh, Dios. Gracias, Jesús. Conforme a Él. Que saque este cuerpo de humillación. Que lo saque, diga que lo saque nomás. ¿Para qué? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Oh, Dios, Él tiene un cuerpo de gloria. Es incomparable. Por eso dijo Pedro y Juan, estaban ahí. Señor, ¿por qué no hacemos una enramadita aquí? Quedémonos aquí, si aquí está lindo. Aquí está bonito en el monte de la transfiguración. Aquí está lindo, Jesús. Y el Señor mira hacia el valle. Hey, hay que ir. Pero Señor, no importa. Le hacemos el día. No te preocupes. No es el tiempo. No era el tiempo. ¿De que Cristo fue obediente? Usted sabe que un día lo quisieran hacer rey, lo aplaudían, le decían, Osana, vive, ¿me entiende? Lo querían hacer rey. Y el Señor dijo, voló. Uno de nosotros dice, oh, voy a ser rey. Ya. Acá para partir, Sheraton y cuánta cosa, cámara. Pero Él no. Él no. Porque si Cristo hubiese hecho eso, hubiese sido un rey sin súbdito. Porque el pueblo de Israel y muchos esperan que sus líderes sean grandes guerreros, victoriosos. En el concepto de victoria que tenemos nosotros los hombres. Exitosos, famosos. Pero este Cristo se presentó de otra manera. Soy el Salvador que sirve. Y eso no le gustó a nadie. Un líder así. Un líder que sirve. ¿Para qué sirve? Sirve o sirvió y ha servido y servirá para darnos a nosotros la vida eterna. Ese Salvador, ese Cristo. Por eso dijo, no escatimó como Dios. Yo soy Dios, dijo Jesús. No escatimó que siendo Dios se aferre a eso. ¿Y qué tengo que venir a salvar a esta gente? O como lo diría por ahí alguien de dedo parado, gentuza. No, mi Cristo no fue así. No fue así. Siervo. Siervo. Esclavo.
traspasado. Oh Dios, ese amor me traspasó. Esa forma gloriosa de Él de amarme. ¿Qué tenía que venir a perder lo suyo por mí? Por eso quiero un cuerpo como el de Él. Porque si Él pagó tan alto precio y me dice que mi cuerpo va a ser, este cuerpo de humillación va a ser transformado en su gloria, yo quiero eso. Y no lo voy a perder, voy a ser porfiado, voy a creerle a Dios, voy a ser obediente hasta que me muera. Obediente a su palabra. ¿No? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cuerpo de humillación. Uy, me quedan 5 minutos. Cuerpo de humillación. Por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero no he terminado el verso 30 del 3.2. Dice así, Juan, primera de Juan 3.2. Dice, manifestando lo que hemos de ser, dice. Ya sabe lo que debemos de ser. Un cuerpo diferente en gloria a la de Cristo. Cuando Dios lleve gente, cuando Dios lleve personas, Él no va a llevar a Hugo, va a llevar a Cristo en mí. Va a decir, aquí está mi hijo, porque me va a ver a Cristo en mi vida. Por eso Pablo decía, y lo decía no con arrogancia, lo decía con autoridad. Sabía lo que era esto, él era salvo. Dice, el que me ha, ¿cierto? Imitadme a mí, dice, como yo imito a Cristo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Uno no tiene que decir a sus hijos, ¿sabe, hijo? Pórtese bien porque le va a ir bien. No, imiten a Cristo, de lo que Cristo hay en mi vida, imítenlo. Porque eso le va a hacer bien. No es el buen comportamiento de un hombre, no es un padre presente que dará las mejores cosas, hermano. Es Cristo. Es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo se manifieste, cuando Cristo venga, ¿cuántos dicen amén? Seremos semejantes a Él. ¿No se alegra en eso? Y Pablo decía y escribía después, decía, y los que estén muertos, estos van a resucitar primero. Y nosotros, qué glorioso. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejante a Él. ¿Quiere vivir esta vida en abundancia? ¿Quiere llevar la vida de Dios? Pablo decía, llevo la vida de Cristo, pero también llevo los sufrimientos de Cristo, la cruz de Cristo. Porque Jesús le dijo, ¿quiere seguirme? ¿Quiere seguirme? Le dijo, no tomé mi cruz. Yo la cruz mía la puedo llevar. Dijo Jesús, lleva la tuya. Cada uno la lleva. Cada uno la lleva, hermano. Porque estamos dispuestos a crucificarnos por Jesucristo. Para que otros vean a Jesús. Para que otros sean salvos. Para que otros vean a Cristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Semejantes a Cristo. Porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. ¿Cómo le veremos? Como Él es. ¿Y cómo voy a ver a... No, si Cristo está lleno de gloria. Lleno de gloria. Está lleno de gloria el Señor. Si cuando algo pasa por el poder del Espíritu Santo, es las cositas pequeñas que vemos y de la manifestación de su gloria. El caernos postrados, el quebrantar nuestro corazón, la sensibilidad espiritual que empieza a suceder en nosotros, el ambiente cierto atmosférico espiritualmente que se está. Eso es lo pequeño de la gloria de Dios. No puede manifestar. ¿Sabe por qué no se puede manifestar más Dios? Porque si Dios viniera ahora, con este cuerpo, todos los que estamos aquí morimos. Perecemos. Si ni por muy amigo que Moisés fue con Dios, le dijo, mira, no me puedes ver. Si me ves te mueres. Porque sabía Dios que Moisés tenía un cuerpo de humillación, un cuerpo de pecado. Esto es lo que cambia. ¿Cuántos dicen amén? Chicos de la música, suban por favor, y mis hermanos pónganse en pie, que quiero terminar con estos versos. Conformado entonces a esa imagen, ¿seremos semejantes a quién? ¿A quién seremos semejantes? A Cristo. A Cristo. Pablo, escribiéndole a los colosenses, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos están resucitados con Cristo? ¿Cuántos Cristo hay aquí en esta hora? Que hemos resucitado con Cristo. Cristo murió y resucitó. Las cosas,
Dice, buscar las cosas de arriba. Ve que un terrenal busca lo de la tierra. Porque dice Pablo también, escribía del cuerpo terrenal, lo terrenal, y el espiritual, lo espiritual. Pero este hombre es un espiritual. Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3 estoy leyendo, si alguien quiere anotarlo después. Ya, puede leer del 1 al 4. Ya, ¿cierto? Cristo, sentado, ¿dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Entonces dice Pablo, por inspiración del Espíritu, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hace cada mañana usted? Usted pone la mira en las cosas de la tierra. El Señor dice, no, mira las cosas de arriba. Señor, este será un día glorioso y maravilloso, porque tú vas conmigo. Yo pongo mis ojos en las cosas de arriba. Sé que arriba está todo gobernado por Dios el Padre, que todo está allí. ¿Me dice amén? Todo está allí. Y eso es glorioso. Es que, mira, 5 minutos que el Transantiago te llegue más tarde, te vas a enojar. Una pequeña cosa que pasa en casa, no querés comer. Alguien que te dijo algo desagradable, te enojáis. Y si te dicen algo, te enojáis por todo. No es la vida que Dios quiere. Diga, no es la vida que Dios quiere para mí. No sé, ¿te amas o no te amas? Yo me amo. Yo digo, Señor, esta no es la vida que tú quieres para mí. Por eso yo me amo. Porque Dios me ha enseñado a amarme. Y entonces digo, no, Señor, yo voy a poner mis ojos en las cosas de arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Transantiago. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene? ¿Y de dónde está Él? ¿Dónde tienes que poner los ojos? El Señor arriba, ¿verdad? Para las cosas no es la de la tierra. Porque habéis muerto. Por eso sentí un olor yo aquí, ¿cierto? ¿Tú también? Ella ya, ¿cierto? Por eso habéis muerto y vuestra vida está escondida, oculta en Cristo, en Dios. Oh, Dios. No solamente en Cristo, sino ahora en Dios. Oh, Dios. Esto es más glorioso de lo que uno puede tener pensamiento para decir, Señor, no, es verdad, es mucho para entenderlo. Es mucho para entenderlo y vivir alegremente, feliz de la vida. ¿Por qué una circunstancia tiene que decirme si estoy alegre o no? Cuando Cristo me ha dado la alegría máxima. La mejor alegría es que soy salvo. Un día estoy con Cristo. Las cosas van a cambiar y en Dios estaré para siempre. Alguien dígame, diga gloria a Dios, diga aleluya. Escúchame, cuando Cristo, voy a parafrasear esto sin quitarle el sentido correcto, para que cuando Cristo, tu vida se manifieste, entonces tú también serás manifestado con Cristo en gloria. Oh, Dios. Esto es demasiado para hoy día. Yo no sé cuántos van a almorzar, pero creo que esto ya está, uno está llenito. Está llenito. Ni lo mejor de este mundo será tan hermoso como esto y tan bueno como esto. Pero aquí se necesita una sola cosa: obediencia. Si obedeces, vivirás lo que Dios ha dicho. Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Dale gracias por tu salvación. No es cualquier cosa tu salvación. Parecía un día que levantaste el brazo y listo y eso fue todo. No, hermano, esto es demasiado, es más profundo. Esa es la simpleza de la salvación, porque la salvación no es un costo monetario nuestro. Es un mundo de cuánto perdido. No, es una cosa tan simple y sencilla: levantar nuestra mano y decir, Señor, entra a mi vida. Y ya está. Pero eso que es tan simple para ti y para mí, le costó esto a Dios. Le costó su propia humillación.
el despojarse de su grandeza, de su realeza, de ser el Dios todopoderoso. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso. No importó que un día le dijésemos sí o no. Él lo hizo simplemente esperando el mejor resultado. Y gracias por tu vida, gracias por nuestra vida, que tenemos el mejor resultado. Alábale, dale gracias al Señor. Dale gracias a tu Dios, alábale, alábale, alábale. Vamos, hazlo en esta hora. Dale gracias. Oh, conforme a Él eres. De mí. Gracias, Jesús. Su amor es un huracán. Árbol soy yo, Cristo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia. Padre, gracias. Y al estar ahí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Sí, Señor. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Gracias por su misericordia. Gracias. Gracias. Que se levante la gratitud de tu pueblo, Señor. Dale gracias, dale gracias. Qué salvación tan maravillosa. Y qué fin tiene nuestra salvación. Tan gloriosa. No es algo que termine con la muerte. La muerte es el comienzo de algo más sublime, porque termina con este cuerpo de humillación. Por eso Pablo decía, no sé si me fuera con Dios, con Cristo, para mí sería mucho mejor, pero por ustedes me quedo, porque la vida ya no era para él importante sin Cristo en su corazón. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso lindo al Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que el Señor te bendiga. Tomen asiento.
No tomen poco la salvación que tiene.